La regla de 3 es una aplicación de las magnitudes proporcionales. Y recordando un poco lo que viene a ser el desarrollo de estas, existen básicamente dos tipos de magnitudes proporcionales. Las magnitudes que son directamente proporcionales y las magnitudes que son inversamente proporcionales. De ellas ya se ha trabajado, se han tomado los ejemplos y los problemas respectivos. Pero cabe recordar la diferencia entre uno y otro. En dos magnitudes directamente proporcionales, el cociente de sus valores es siempre una constante. Y en el caso de las magnitudes inversamente proporcionales, su producto es una constante. Esa aplicación la vamos a desarrollar dentro de lo que viene a ser la regla de 3. La regla de 3 no es más que una comparación de los valores de las magnitudes. Entonces tenemos que establecer sus relaciones de proporcionalidad. Pero veamos, un concepto que se trabaja es un procedimiento aritmético que consiste en hallar el valor de una magnitud, conocidos los valores de otras magnitudes y las relaciones de proporcionalidad existentes entre ellas. Veamos cómo se da este esquema. Yo tengo aquí una primera magnitud, que puede ser, por ejemplo, el número de libros vendidos en una tienda. Una segunda magnitud, el costo de estos libros vendidos. En un primer momento, se han vendido 24 libros, obteniendo por ello 18 soles. Se obtiene un segundo momento en el cual se establece una venta de 36 libros. En la venta de estos 36 libros se quiere reconocer cuál es el valor que tendrá el costo de ellos. Entonces, reconociendo aquí lo que es este primer trabajo, señalamos que hay dos magnitudes a comparar. Dentro de ellas aparece el valor de una que no es conocida, pero sí es conocido los otros valores de las magnitudes que están señaladas ahí. Estos valores conocidos me permiten señalar cuál será el valor de esta incógnita, pero hay que establecer la relación de proporcionalidad que existe entre estas magnitudes. Entonces, una observación. ¿Por qué el nombre de regla de 3? Dice, se denomina regla de 3 porque como mínimo se requieren 3 valores de ciertas magnitudes. O sea, como quiero determinar esta incógnita, lo mínimo que yo necesito para establecer el valor de esta incógnita es conocer 3 valores de otras magnitudes. Entonces, con esto se establece la llamada regla de 3 simple. La regla de 3 simple es aquella regla en la cual intervienen dos magnitudes proporcionales únicamente. Ahora, como hemos dicho en el previo, las magnitudes pueden ser directa o inversamente proporcionales. Según eso, tenemos este primer caso, regla de 3 simple directa. Las dos magnitudes son directamente proporcionales. Entonces planteamos un ejemplo. Magnitud 1 tomamos como el tiempo, magnitud 2 tomamos el volumen de una obra. Y ponemos una condición, algo que se ha cumplido, algo que se ha señalado. Por ejemplo, que un conjunto de obreros ha realizado en 18 días una obra de 240 metros cúbicos. Luego de haber establecido la condición, se tiene que plantear un supuesto, donde hay una incógnita y algo que no se conoce. ¿Qué sucedería o cuánto tiempo demoraría si es que la obra hubiera sido de 600 metros cúbicos? Bien, este es el supuesto. El supuesto contiene la incógnita. La condición es algo que ya se establece, que ya se cumplió. Esto lo vamos a ver nuevamente dentro de lo que viene a ser cómo debe ser el enunciado y la solución con respecto a este desarrollo. El enunciado, partiendo nuevamente de este esquema, se establece así. Cierto grupo de obreros hacen en 18 días de trabajo una obra de 240 metros cúbicos. Eso hemos visto que es la condición. ¿Cuántos días demorarán en hacer una obra de 600 metros cúbicos? En la pregunta aparece el supuesto. Bien, planteamos. La resolución que se va a establecer es, primer paso, identificar las magnitudes del problema. Entonces, aquí evidentemente ya está establecido, está ya todo ordenado, pero para nosotros el problema será que del enunciado que aparezca extraer tanto los valores como las magnitudes que aparezcan. Entonces, cuando yo leo un problema de regla de 3, tengo que establecer que generalmente cuando aparece una cantidad, esa cantidad debe estar asociada a una magnitud. Entonces, veamos cuáles son ellas. Tengo aquí la cantidad días, 18 días, la cantidad 240 metros cúbicos y la cantidad 600 metros cúbicos. En este problema se enuncian 3 cantidades, 18 días, 240 metros cúbicos y 600 metros cúbicos.
estas cantidades están asociadas a determinadas magnitudes. Entonces voy a decir, como aparece 18 días, vamos a establecer la magnitud del tiempo. Aparece la magnitud la cantidad de 240 metros cúbicos y de 600 metros cúbicos. Eso lo podemos establecer como la magnitud volumen. Entonces, ya tengo que el tiempo trabaja con esta cantidad y el volumen trabaja con estas dos. Ahora, se ordenan los valores de una misma magnitud, uno debajo del otro, con la precaución de colocar la condición primero y el supuesto después. Entonces, la idea de la regla de 3, como bien se ha dicho al inicio, es un procedimiento, es algo para organizar, es algo para ordenar. Tenemos entonces ya las magnitudes, ahora los valores que han servido para identificar estas magnitudes las vamos a ordenar. Hago mi pequeña tabla. Digamos, aquí establezco los valores que correspondan al tiempo y aquí los valores que corresponden al volumen. Tomamos la precaución de que primero vamos a colocar los valores de la condición, es decir, lo que se cumple. ¿Qué es lo que se cumple? Que en 18 días de trabajo una obra se hace de 240 metros cúbicos. Entonces, para un tiempo de 18 días, tengo un trabajo de 240 metros cúbicos. Esta es la condición. Luego, vamos a establecer el supuesto, donde aparece la incógnita. Dice, ¿cuántos días demorarían en hacer una obra de 600 metros cúbicos? Para el tiempo que corresponda a 600 metros cúbicos es lo que deseo conocer. Este va a ser el supuesto. Bien, reitero, la regla de 3 es un procedimiento que me permite ordenar los valores para encontrar justamente ese valor desconocido. Una vez que hemos identificado las magnitudes y ordenado los valores de estas magnitudes, establecemos la solución. Y aquí justamente interviene el concepto de las magnitudes proporcionales. Como las magnitudes son directamente proporcionales, recordamos, los cocientes de sus valores son iguales. Entonces, debo de establecer cocientes iguales. 18 entre 240 deberá ser igual a x entre 600. Repito, entre el tiempo y el volumen, los cocientes deben ser iguales. 18 entre 240 igual a x entre 600. Entonces establezco el valor de x, mi incógnita, entre 600 deberá ser igual al valor de 18 sobre 240. Bien, ¿podemos sacar determinado valor x? Sí, rápidamente podemos hallar, pero me interesa el despeje. Despejando el valor de 600, que lo paso al otro lado, tendré que el valor de la incógnita x será igual a 18, que multiplica el valor de 600, que pasa a multiplicar, dividido entre el valor de 240. ¿Podemos encontrar su valor? Sí, pero permítame decir lo siguiente. Esta forma de ordenar los datos es una posición diferente a como establecía la tabla. En la tabla, si usted observa, señalamos 240 y 600 después, en tanto que aquí aparece 600 arriba y 240 abajo. Es una diferente posición. Una vez que has colocado en diferente posición los valores de la otra magnitud, simplificas. A ver, sacamos sexta de 18, me quedaría 3. Sacamos sexta de 240, me quedaría 40. Elimino un 0, elimino un 0. Saco cuarta de 4, 1. Saco cuarta de 60, me quedaría 15. 15 multiplica 3 y me daría un valor de 45. 45, ¿qué cosa? Días, porque corresponde a la magnitud del tiempo. 45 días. Bien, para hacer un breve resumen de ello, entonces digo, el esquema es el siguiente. Dado un enunciado de una regla de 3, simple y directa, establezco las magnitudes. ¿Cómo determino esas magnitudes? Cada cantidad está asociada a una magnitud. Determino esas magnitudes y luego ordenamos los valores. Buscamos que los primeros valores correspondan a una condición, algo que se cumple. Y en la segunda está el supuesto, es decir, aquella incógnita que deseo encontrar.
Las magnitudes deben de ser, repito, en este primer caso, directamente proporcionales. Ahora, el despeje. Podría nuevamente recordar que las magnitudes son directamente proporcionales y sus cocientes son constantes, pero como queremos abreviar los pasos, directamente diré lo siguiente. El valor de la magnitud será igual al valor que corresponde estar encima suyo, o sea, su 1, multiplicado por, ya que son directamente proporcionales, esto me indica también que deben ser colocados en diferente posición. Diferente posición significa que el que está arriba pasará abajo y el que está abajo pasará arriba. Y la ubicación será entonces ahora sí, el valor de b sub 2 arriba y el valor de b sub 1 abajo. Repito, ¿por qué? Porque son directamente proporcionales y deben de ubicarse en diferente posición. Bien, eso es en este caso de la regla de 3 implícita. Veamos ahora el siguiente caso, que es la regla de 3 simple inversa, donde las magnitudes que intervienen son inversamente proporcionales. Para ello también establecemos acá un esquema donde señalamos las magnitudes que intervienen. Tenemos una primera magnitud, velocidad, una segunda magnitud, el tiempo. Y planteamos una condición. Digamos que un móvil, un vehículo, se desplaza con una velocidad de 60 km por hora para recorrer una cierta distancia en un tiempo de 4 horas. Ahora, el mismo vehículo va a recorrer la misma distancia, pero con una velocidad de 80 km por hora. Como ha cambiado su velocidad, el tiempo que le corresponde también ha variado. Ese tiempo es lo que yo deseo conocer en este caso. Veamos lo que indica el enunciado. El enunciado establece: un móvil se desplaza con una velocidad de 60 km por hora, desde una ciudad A hacia otra B, demorando 4 horas. ¿Qué tiempo demoraría si para regresar de B hacia A se desplaza a 80 km por hora? Bien, entonces ahora vamos a ver la forma de resolver este problema de regla de 3. La resolución contiene los mismos dos primeros pasos que una regla de 3 simple y directa. Y vamos a recordarlo. Primer paso. Tenemos que establecer cuáles son las magnitudes del problema. Y para establecer las magnitudes, recuerde de que del enunciado, ¿no?, donde nosotros estamos trabajando, vamos a requerir conocer cuáles son las cantidades que habla este problema. En este caso se señala, se habla, se establece que hay 60 kilómetros, hay 4 horas, hay 80 kilómetros por hora. Cada una de esas cantidades establece ¿qué cosa? La magnitud con la cual se está trabajando. 60 kilómetros y 80 kilómetros trabajan con la velocidad. En el caso de 4 horas es el tiempo. Entonces ya tengo velocidad y tiempo, que son las magnitudes. Entonces ese es el primer paso. Reconocer las magnitudes que intervienen en el problema. Segundo, vamos a ordenar los datos de estas magnitudes. Y para ello recordamos, primero colocamos la condición, donde los valores son conocidos. Y luego establecemos los valores en supuesto donde aparece alguna incógnita, alguna pregunta. Veamos, dice aquí que un móvil se desplaza a 60 km por hora demorando 4 horas. Entonces, con una velocidad de 60 km por hora, un móvil ha recorrido una distancia en un tiempo de 4 horas. La pregunta donde aparece nuestro supuesto es ¿qué tiempo demoraría si para regresar de B hacia la misma distancia se desplaza a 80 km por hora? Entonces, el tiempo es mi incógnita y ahora vamos a tener una velocidad de 80 km por hora. Bien, ya hemos planteado los dos primeros pasos. El tercero es muy similar a lo que se planteaba en una regla de 3 simple y directa, pero con la diferencia siguiente. Como las magnitudes son inversamente proporcionales, los productos de sus valores serán iguales. En este caso, el producto de 60 por 4 deberá ser igual al producto de 80 por x. Productos iguales para magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, establezco los productos. Digo 80 por x, el producto de 80 por x debe ser igual al producto de 60 por 4. 60 por 4. Y podemos encontrar la incógnita.
pero me interesa el despeje. Y ese despeje lo voy a encontrar en la forma siguiente. Este 80 que está multiplicando la incógnita pasa a dividir. Y diré 4 se multiplica por 60 y se divide entre 80. 60 y 80 son los valores de la otra magnitud que son conocidos. Pero en este caso, a diferencia de lo que era una regla de 3 simple y directa, están ubicados en igual posición. Igual posición cuando son inversamente proporcionales las magnitudes. Entonces establezco lo siguiente. Una vez que coloco igual posición como son inversamente proporcionales, simplifico. Se va a 0, se va a 0. Saco cuarta de 8, me queda 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, me quedaría 3. El valor de x correspondería a 3. Como es en tiempo, sería 3 horas. Y esa sería la solución para este caso. El esquema para la solución de un problema de regla de 3 simple inversa sería el siguiente. Establecemos las magnitudes. Ordenamos los valores, uno debajo de otro en la misma magnitud. Y para despejar, recordando que son inversamente proporcionales, el valor de la incógnita será igual al valor que está encima suyo, que es el valor A1, multiplicado por los valores de la otra magnitud colocados en igual posición. La misma posición que aquí se aprecia, colocamos en este despeje. B1 entre B2. Entonces, esto de acá es lo que nosotros tenemos que observar, que debe ser recordado para encontrar la solución de un problema de regla de 3 simple inversa. Tenemos ya los dos primeros casos resueltos. Regla de 3 simple y directa y regla de 3 simple inversa. Tenemos un caso más, que es la regla de 3 compuesta, donde ya no aparecen dos magnitudes, aparecen varias magnitudes. Pero si bien es cierto, hemos trabajado hasta este punto con cierto detalle, en la regla de 3 compuesta, si es que tenemos un afianzamiento de cómo se resuelve la regla de 3 simple, no debe haber mayor problema. Por ejemplo, establezco ya acá el esquema respectivo. Se reconocen las magnitudes. ¿Cómo se reconocen las magnitudes? Porque están asociadas a las cantidades que indica el problema. Una vez que tengo las magnitudes y he ordenado los valores, establecemos que esto es la condición y este es el supuesto, porque aquí aparece la incógnita. Entonces, siempre la magnitud que contiene la incógnita es la que se compara con las demás magnitudes para establecer sus relaciones de proporcionalidad. Esta la comparo con la primera y la comparo con la segunda. Y cuando comparamos dos magnitudes, las otras que pueden aparecer permanecen constantes en ese momento. Entonces, si comparo obreros con días, me imagino, ¿qué pasa con el número de obreros si hay mayor cantidad de días de trabajo? Si hay mayor tiempo para realizar la obra, ¿se necesitarán más obreros o menos obreros? Se necesitan menos obreros. Esta magnitud aumenta, la otra disminuye. La relación de proporcionalidad será de inversamente proporcionales. Entonces digo, estas son inversamente proporcionales. ¿Ya está? Tendré ahora obreros con obra y esta permanece constante. Obreros con obra, ¿qué tipo de magnitudes son? Si hay mayor cantidad de obra, hay mayor trabajo, ¿necesito más obreros, más personal para cubrir esa obra? Claro que sí. Esta aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción, por lo tanto son directamente proporcionales. Entonces establezco, las magnitudes son directamente proporcionales. Una vez que he terminado de determinar si son inversas, directas, etc., despejo la incógnita. Diré, el valor de la incógnita será igual al valor que esté encima suyo, 27, y recordemos los casos anteriores. Cuando son inversamente proporcionales, la posición es la misma. Se colocan en igual posición como aparecen estos términos acá. Entonces multiplicado por 20 sobre 30. Cuando son directamente proporcionales, entonces debo de ubicarlos en diferente posición. Tendré por aquí 400 arriba y 300 abajo. Y luego se halla el valor respectivo. Eliminamos dos ceros, eliminamos 0 por acá, 3 por 3, 9, y novena y 27 me daría 3.
3 por 2 por 4, sería 24. El valor de X sería entonces de 24 obreros, serían los necesarios para cumplir las condiciones de este caso. Bien, esto ha sido bastante breve, pero en verdad esto es una condensación, un resumen de las aplicaciones de una regla de 3 simple y directa, una regla de 3 simple inversa. Sabemos manejar las dos primeras, entonces una regla de 3 compuesta no representa mayor dificultad.